Infancia, un dicho, un lema, un cartel en las películas: se busca vivo o muerto. Y yo propongo un cambio para eso: vivos o muertos somos del Señor. Vivos o muertos somos del Señor. En Romanos capítulo 14, versos 7 y 8 dice: Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versos 7 y 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué maravilla de texto. Estos dos versículos que leí están en un capítulo cuyo contexto, el capítulo 14 de Romanos, está hablando acerca de las objeciones de conciencia. Y entonces Pablo concluye que la libertad de mi conciencia, mi libertad para actuar con respecto a algunos asuntos de la vida, no me puede llevar a dañar la relación con otras personas. No me puede llevar a dañar mi relación con otras personas. Y la razón por la cual él dice esto, aquí está aplicado el principio, es porque somos del Señor y somos para el Señor. La razón de la vida y la razón de la muerte es el mismo Señor. Entonces, hablemos primero de la razón de la vida. ¿Cuál es la razón de la vida? El propósito de la vida. ¿Cómo debemos tomar nosotros la vida? Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Nosotros no vivimos para sí mismos. Es decir, yo no puedo vivir en función de mí mismo. O sea, adiós al egocentrismo. Fuera con el egocentrismo. Yo soy la razón de ser. No. Primero yo, segundo, tercero yo. No. Piensa primero en ti. Piensa primero en ti antes que en los demás. No. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. No. Puede ser que la sociedad diga otra cosa, puede ser que el humanismo diga otra cosa, pero la Biblia dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. La razón de mi vida no soy yo mismo. No, no puedo ser. Yo vivo para la gloria de Dios. Mi vida debe tener el propósito de glorificar a Dios. Yo no vivo para ser cómodo en mí mismo, para agradarme a mí mismo. Yo debo vivir para la gloria de Dios y por ende para el servicio del prójimo. Recuerden que en el capítulo 14 está hablando de no hacer tropezar a los débiles en la fe, es decir, la solidaridad entre nosotros, de no usar mi propia libertad para hacer caer a otros. El servicio al prójimo, el amor al prójimo. Yo no puedo vivir en función de mí mismo. Tengo que mirar al Señor y mirar a mi prójimo, no mirando solo el beneficio personal. La razón de la vida es la gloria de Dios y el servicio a los demás. Yo vivo para glorificar a Dios y para servir a otros. Eso. Por ahí dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y tiene mucho de cierto. Esa es la razón de la vida. Pero el texto también nos habla de la razón de la muerte. Y claro, muy bueno y muy cómodo hablar de la vida, pero hablar de la muerte, tampoco nadie muere para sí mismo. Habla primero y luego dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A algunos no les gusta ni hablar de la muerte. A algunos les aterra solo la idea de la muerte. Y aquí el apóstol Pablo habla de la muerte con una naturalidad impresionante. Esté vivo o esté muerto, soy del Señor. Sea que viva o sea que muera, no me preocupo. Yo soy del Señor y para el Señor vivo. Qué bueno poder hablar así. Es una realidad que la muerte tiene dos caras. Es innegable. La muerte tiene dos caras.
una cara trágica. ¿Por qué? Porque la muerte es consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, dice el mismo Pablo. La muerte llega como castigo por el pecado. La muerte está asociada al dolor. La muerte está asociada a la pérdida de un ser querido. Entonces, en todo tiene una cara trágica. Pero el asunto no se queda ahí, porque ¿saben qué? Tenemos un Dios tan poderoso y tan misericordioso que puede transformar algo trágico en una bendición. Y aquí es donde viene la cara esperanzadora de la muerte. El texto dice: para Él morimos. Es decir, que mi muerte, incluso mi muerte, sea para la gloria de Dios. ¿No les parece estar escuchando eso en los mártires que murieron en la historia sagrada? Muchos que entregaron su vida y llegaron frente a la muerte con la frente en alto, diciendo: aún en la muerte glorificaré a mi Señor. Es una cara esperanzadora de la muerte. Aún nuestra muerte debe glorificar al Señor. Aún en la muerte seguimos siendo del Señor. Si vivimos o si morimos, somos del Señor. Eso nos recuerda a la parte final de Romanos 8, cuando dice: nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni siquiera la muerte nos separa del amor de Dios, ni siquiera la muerte nos separa de Dios. Si eso es así, ¿no creen ustedes que la perspectiva del creyente, del cristiano, debe ser un poco diferente? La perspectiva de la muerte frente a aquellos que no tienen esperanza. Claro que sí. Y lo digo es porque hay algunos que solo la mención de la muerte les causa terror. Algunos están absolutamente paniqueados en esta época porque tienen temor de que se van a morir. Y claro que nos tenemos que cuidar. Por supuesto que nadie quiere ir a una UCI y tener que estar entubado. Nadie quiere eso. Eso es doloroso, eso es incómodo, eso es terrible. Pero ¿será que un cristiano debe estar absolutamente aterrorizado frente a la realidad de la muerte? Pues Pablo no lo estaba. Pablo dijo cuando le habló a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es tener fe. Eso es tener la vista puesta en el Señor. Yo sé que me tengo que morir. Yo sé que me tengo que morir y un día voy a morir y un día tendré una enfermedad que me va a matar. Eso no tiene escapatoria. Pero aún así estoy convencido que la muerte no me separará de Dios, que aún en la muerte soy del Señor, y si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una persona con fe no debería estar aterrorizada frente a la realidad de la muerte. Yo no quiero morirme y no deseo que nadie se enfrente a la muerte ahora mismo, pero es una realidad. Es una realidad que nos afecta a todos. Tarde o temprano nos enfrentaremos a la muerte. ¿Y cómo vamos a llegar a ella? Como el apóstol Pablo, diciendo: y si vivo, soy del Señor, y si muero, soy del Señor. Sea que viva o sea que muera, soy del Señor, y nada me podrá separar del Señor, y la muerte no me podrá separar de su amor. Y si vivo, bien, y si muero, es ganancia. Pero si yo estoy mostrando un terror descomunal a la muerte, al dolor, puede ser que esté demasiado apegado a esta vida terrenal y esté menospreciando la vida celestial, porque aquí somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está allá arriba. Que no se nos olvide eso. Aquí estamos de paso. Esto es solamente una etapa, pero al final será una era eterna en la presencia de Dios. Y a veces nos apegamos tanto a esta vida terrenal, a lo que somos aquí abajo
o a lo que tenemos aquí. Entonces estamos aferrados. Necesitamos tener un poco más de desapego a esta vida terrenal y aspirar más a la vida celestial. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Que esa sea nuestra fe frente a todas las situaciones de nuestra vida. Vamos a cantar para finalizar este coro y terminamos orando al Señor. Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Enséñanos, Señor, a tener una mentalidad de reino, una mentalidad tan bíblica, tan acorde a la palabra, que podamos entender estos textos como una realidad que traigan alegría al corazón, porque no importa si vivimos o si morimos, tuyos somos. Amén. Que podamos como iglesia entender esta verdad, esta realidad y vivirla cada día. En tu nombre oramos y te damos gracias por esta palabra. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.